¿Qué nivel es el del discurso? El nombre es pragmático. Ese nivel pragmático, traducido al lenguaje corriente, es sinónimo de práctica, uso, actividad, acción. El discurso, como toda acción humana, ¿no?, es intención, pero es intención de decir algo. El sujeto intenta decir algo, intenta declarar algo. Yo ahora estoy tratando de decir algunas cosas razonablemente claras sobre el lenguaje. No, esa es mi intención. El discurso gira alrededor de un fenómeno psicológico fundamental, que es la intención y el propósito, la dirección de la acción, y forma parte junto con las otras acciones. Un puntapié es una acción agresiva, una mentada de madre es también una acción agresiva. La una simbólica y lingüística, no, la otra física. A veces el puntapié duele menos que la mentada de madre. ¿Por qué? Porque somos animales simbólicos. Es decir, nos movemos a un fortísimo nivel simbólico y nuestras intencionalidades se traducen en intencionalidades lingüísticas, que son las que le dan cuerpo al discurso. Ahora bien, ¿qué importancia tiene este discurso sobre el discurso? Que toda enseñanza del lenguaje no debe orientarse al dominio de lo gramatical en términos del saber explícito de la gramática tradicional, sino debe orientarse al dominio del discurso. Lo que el niño preescolar, escolar, debe saber es saber usar el lenguaje. Los componentes del lenguaje no son elementos dominantes de la enseñanza global del lenguaje. Puede acentuarse el entrenamiento, por ejemplo, del oído fonológico cuando sea necesario, de la conciencia fonológica para la prelectura, pero el lenguaje en su totalidad debe enseñarse en términos de uso. ¿Qué tiene que saber de los cursos del lenguaje un niño? De cualquier nivel, preescolar, primario, secundario. Narrar. La intención de narrar. Que no se atropelle excesivamente como yo al decir las cosas. Describir. Prometer, que implica comprometerse, por ejemplo, con lo que se hace, ¿no? Porque cuando yo hago el acto de promesa, yo me comprometo con las consecuencias de la acción. Como cuando declaro algo, me comprometo con la validez de lo que declaro. Yo aquí, por ejemplo, estoy comprometido con la validez de lo que digo. Está implícito que lo que estoy diciendo, por lo menos yo creo que es verdad, ¿no? El resto, bueno, es problema del resto, pero yo sí creo que es verdad, porque ese es mi acto. Mi acto declarativo es mi intención de decir algo que yo considero verdadero. Entonces ahí tenemos que la mentira es un acto que deforma el lenguaje, porque empieza a bloquear la comunicación. Entonces, el dominio de las intencionalidades. Los profesores, por ejemplo, en composición, recuerdo yo en mis años de escolar, le tenía terror a la composición. ¿Por qué? Porque el profesor empezaba a corregir la ortografía de la composición y terminaba debiéndole puntos para la siguiente, ¿no? Me sacaba menos 30 en composición, o sea, tenía 0 en ese y 10 menos todavía para la siguiente. Eso es una barbaridad en cualquier sentido que se tome, eso es la locura. Porque lo que el profesor tiene que fijar en una composición, por ejemplo, escrita, es la intencionalidad del sujeto. Si quiso describir, si quiso narrar, si quiso argumentar, si quiso comprometerse, si quiso exponer, etc. ¿Qué es lo que quiso hacer? Y que el lenguaje que está usando, desde el punto de vista de su contenido, de su flujo, sea rico, flexible. Y la ortografía que venga como consecuencia de eso, pero no como castrador de la producción narrativa o descriptiva. Porque obviamente, a mí me jalan por la ortografía, cuando voy a componer después, mi problema central va a ser la ortografía y no querer decir cosas que aunque al principio las diga mal,
progresivamente aprenderé a decirlas y después a decirlas bien. En el Perú el lenguaje se enseña normalmente al revés, ¿no? Se enseña con una complicación tremenda de la estructura ortográfica y de la corrección sintáctica. Cosas que están bien al final, cuando ya se sabe usar, y vienen como elemento de lujo, como elemento de toque final, de elegancia, ¿no? Una buena ortografía y una mejor sintaxis. Pero por Dios, a un mamarrachito de 9 años, hagámoslo narrar, hagámoslo contar, hagámoslo jugar con el lenguaje, jugar con sonidos, jugar con rimas, jugar con expresiones, jugar con intencionalidades, ¿no? Es decir, y luego, mucho más luego, ¿no? Cuanto más tarde mejor, entrar a esa cosa que luego le causa pavor a todos los niños del planeta Tierra, la gramática, que nunca entendieron, que se la dieron a una edad en que era muy difícil entenderlo. Esta es la complejidad, se dan cuenta, y cada componente tiene diversas funciones en la estructura del lenguaje. Ahora, como decía mi hijo, ¿para qué se aprende? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué se aprende? Porque es una elisión fonológica, una supresión fonológica. El modelo geológico del lenguaje es un modelo que objetiviza el lenguaje allí. En el mundo tenemos la prosodia, la fonología, y cada una de esas disciplinas te da un dominio de determinado nivel, una conciencia explícita. Pero de lo que se trata cuando se aprende el lenguaje es de un montaje mental. Obviamente es muy difícil dibujar la mente, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? La mente es a veces indibujable, pero sí podemos esquematizar las relaciones funcionales básicas que se dan en los procesos mentales. Aquí tienen ustedes cuál es el propósito de enseñarle lenguaje oral a un sujeto. El propósito es que construya la maquinaria mental que viene en disponibilidad funcional para el lenguaje oral, pero no convertida en lengua, ¿se dan cuenta? Sino viene como potencialidad lingüística, que es lo que nos diferencia de los chimpancés, porque si no, los chimpancés estarían acá, obviamente. Los chimpancés no tienen la potencialidad lingüística. Tienen potencialidades comunicacionales y muy ricas, pero no la potencialidad lingüística. Nosotros la tenemos, y tenemos centros cerebrales innatos que vienen listos a funcionar desde el primer día de nacimiento. Pero vienen listos a funcionar. Tienen que relacionarse con un lenguaje para construirse como la estructura mental que va a ser dominante en el sistema cognitivo. Cuando hablamos nosotros en psicología del lenguaje o psicolingüística, cuando hablamos de la mente lingüística, la mente psicolingüística, nos referimos a esa estructura que está compuesta de dos memorias, el lexicón y la memoria de las gramáticas. El lexicón es el vocabulario. Tenemos centros cerebrales especializados para vocabulario. Tenemos centros de sustantivos, centros de verbos. Con los avances de la psicofisiología, de la neuropsicología, de la neurolingüística, sabemos mucho del cerebro cuando éste está procesando lenguaje. Y hay memorias léxicas, pero también hay memorias de las gramáticas. En nuestra lengua, ambas cosas aparecen a nuestra conciencia casi automáticas o automáticas, a veces con alguna dificultad. Pero cuando hablamos otra lengua, allí aparece la conciencia clara de esas dos memorias. Por ejemplo, yo estoy en una tienda en Alemania y quiero pedir en alemán algo al que atiende, al dependiente de la tienda. Pero mi alemán es rastrero.
y en ese alemán rastrero le ruego a mi lexicón que me dé las palabras, es decir, el nombre de esa cosa que quiero en alemán, el objeto que quiero en alemán. Y además le ruego a mi memoria gramatical, que es una memoria procedimental para usar el término técnico, que me diga cómo se hace la oración interrogativa en alemán, ¿no? Porque obviamente tiene algunas diferencias con la oración interrogativa del español. Entonces, las gramáticas, que son la gramática de la oración, la gramática del discurso, cómo se narra. Por ejemplo, cuando un niño lee un cuento y arranca, y en aquel tiempo había, ¿no?, puntos suspensivos, eso es un elemento de gramática del discurso que le dice lo que viene es una narración ficcional, que es totalmente diferente cuando mamá, mamá, Pepito me ha pegado, pégale mamá, en la cual la narración no es ficcional, es una narración real. Entonces los niños nos llevan a un discurso ficcional usando ciertos elementos y tienen que dominar la gramática, y eso no se trata de saber análisis del discurso, ¿no? Porque eso lo van a aprender en la universidad. Se trata de que lo hagan, así como cómo caminamos. Recién lo han descubierto en los últimos 10 años los biólogos especialistas en el aparato esquelético motor. Pero los hombres, desde que son hombres, el Cro-Magnon de hace 40.000 años y el Homo sapiens 2 millones, siempre caminaba, sin saber lo que hacía, con toda espontaneidad. Igual en el lenguaje. En el lenguaje hay que aprender con el lenguaje a caminar, correr, saltar, sin preocuparse mucho de los elementos que lo componen. Solo cuando es necesario para el salto hay que acentuar ejercicios básicamente con orientación lúdica en el área que es necesaria trabajar, en el piso que es necesario trabajar, pero con mucho cuidado, centrando siempre en el dominio del discurso, la orientación en la enseñanza del lenguaje. Ahora, esa mente, ¿cómo funciona? La mente verbal, que es casi toda nuestra mente, ¿ya? Porque somos animales verbales, simbólicos, básicamente, ¿no? Es decir, entonces, esta mente verbal funciona realizando dos operaciones: recepción del lenguaje y emisión del lenguaje. Las operaciones son aplicar, pero pedir a las áreas de la memoria los componentes necesarios para el funcionamiento. Mecanismos que se van realizando cada vez a mayor velocidad y con mayor automatismo. Para emitir el lenguaje, la flecha va de arriba a abajo. La emisión del lenguaje implica primero operaciones pragmáticas. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, cuando me hacen una pregunta, en la pregunta, el que me pregunta me dice, carezco de esta información, dámela. Entonces yo respondo con la intención de completar la información del que me pregunta. La operación pragmática es comprender la pregunta como un vacío de información, como que la persona que me está preguntando tiene un hueco informacional, ¿no? Tiene un problema informacional, tiene un vacío, y me está planteando que yo llene ese hueco informacional. Entonces mi intención será llenar el hueco informacional. Con esa intención elaboro, y acá elaboro a nivel de pensamiento, lenguaje. Ahí interviene este fenómeno nuevo en el ser humano que se llama razonamiento verbal. Elaboro las proposiciones, o sea, elaboro los contenidos de lo que voy a decir. Algunos contenidos los elaboramos muy automáticamente. Quiero comer, porque tengo hambre, se acabó. Otros contenidos los elaboro el día anterior o un mes antes, como este, por ejemplo, que me pedían, ¿no?, que lo elabore con mucha anticipación, porque es muy formal. Entonces los contenidos se elaboran antes. Estos contenidos, ¿qué son? Las ideas centrales, las proposiciones, se llaman técnicamente, pero son las ideas centrales. Con esas ideas centrales y con mi intención